Son las 8:06. Saludamos al abogado Mauricio Alarcón. Él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Bienvenido, Mauricio. Quisiéramos un análisis sobre la situación que se está viviendo en el país. Una tirayala en la Asamblea para definir impuestos que afectarán a los ecuatorianos, pero que financiarán también al sector público, que pasa por enormes penurias y déficit de dinero, mientras se desarrolla este conflicto armado interno y el gobierno pregona que requiere dinero para esto, pero también para ponerse al día por la economía del fisco que dejó en soletas el gobierno de Guillermo Lasso. Quisiéramos conocer tu punto de vista y opinión. Gustavo, buen día. Un saludo para ti y para nuestra audiencia de Antena 1. Definitivamente la economía nacional enfrenta problemas gravísimos. Lo supimos mientras Guillermo Lasso fue presidente, lo supimos antes, cuando Lenín Moreno era presidente. No obstante, venir hoy bajo el pretexto de una guerra interna, un conflicto armado interno, a pretender modificar una vez más el régimen tributario para afectar la economía de los ecuatorianos y tratar de tapar un hueco económico del sector público, creo que es irresponsable. Lo que en un inicio incluso se trató de vender al país con la campaña comunicacional del gobierno como los recursos que se necesitan para enfrentar la guerra, han quedado en evidencia que al ser reformas que tendrían un carácter definitivo y que no necesariamente apuntaban en su destino a dotar quizá de equipamiento o de mejores condiciones de seguridad a las fuerzas del orden, simplemente estaba aprovechándose la situación para tratar de ayudar en algo a la debilitada y hasta diría yo malherida economía nacional. Además, en la Asamblea hay que mencionarlo, el hecho de que se intente inconstitucionalmente meter otros impuestos adicionales a los ya mencionados o propuestos por el Ejecutivo, haría que, en caso de ser aprobado este proyecto de ley de urgencia en materia económica, sea dado de baja en cuestión de muy pocos días por la propia Corte Constitucional, o quién sabe por qué otro tipo de acciones vinculadas justamente al régimen de garantías, con lo cual creo que lo responsable sería negar este proyecto de ley, archivarlo para que no quede ningún resquicio como el que tuvo Guillermo Lasso para poner en vigencia esa norma terrible en materia tributaria y volver a proponer algo que sí esté en sintonía con la realidad de los ecuatorianos, sin olvidar que nosotros somos también el país. ¿Podría eventualmente ser eso lo que haga la Asamblea tras la nueva discusión que se dio el día sábado, en la cual se evidencia que no hay consensos? Y los números cuentan, porque no nos olvidemos que en este momento los dos aliados principales del gobierno de Daniel Noboa, me refiero al grupo de la Revolución Ciudadana y al grupo del Partido Social Cristiano, se han pronunciado en contra del proyecto de ley de urgencia en materia económica. Si uno suma los 51 legisladores que forman parte de la Revolución Ciudadana, más los 18 que han venido actuando dentro de este bloque del Partido Social Cristiano y los aliados, estamos hablando que habría una votación muy justa, considerando además que Construye se ha pronunciado también en contra. 51 más 18 más 18 hacen que el proyecto de ley no tenga futuro, ¿no? Y creo que a los tiempos se ha oído una buena discusión a nivel legislativo, una discusión responsable además. Siempre habrá demagogia y mensajes populistas, pero creo que el hecho de analizar incluso la constitucionalidad de lo propuesto, de presentar informes de minoría en esa línea, ayuda mucho a que este gobierno o el que venga después no crea que pueda presentar cualquier cosa sobre pretexto de la urgencia en materia económica. Abogado Alarcón, muy buenos días. Quizás uno de los temas que preocupa en estos informes de minoría o propuestas que estarían viniendo de sectores políticos dentro de la Asamblea Nacional es que tienen que ver con tributos y contribuciones que, según se conoce, el único que puede plantear y proponer es el presidente de la República. ¿Cómo se maneja esto dentro de la Asamblea Nacional? ¿Se puede efectivamente aprobar o plantear por parte de los asambleístas otras propuestas en materia tributaria en el contexto de esta discusión?
Rosana, buen día. Y la respuesta es no, de ninguna manera. La atribución exclusiva de proponer, reformar o derogar impuestos recae en el presidente de la República. La Constitución es muy clara en su artículo 147 respecto de las atribuciones y deberes del presidente de la República. Así es que el hecho de que la Asamblea quiera meter mano, quiera hacer propuestas, quiera hacer temas que nada tienen que ver al respecto, pues definitivamente no tiene asidero, ¿no? Creo que Mientras ahí hay tanto, una irresponsabilidad, insisto, en querer decirle al país que se está buscando alternativas cuando la iniciativa es exclusiva del presidente de la República. Ese artículo, perdón, 147, Gustavo, en consonancia con el artículo 301, que está en la Constitución y que es claro en decir solo por iniciativa del presidente de la República y mediante ley, ni siquiera reglamento, por eso es que tenemos los problemas que tenemos en este momento con el impuesto de salida de divisas, se puede crear, modificar, derogar o hacer exoneraciones tributarias, ¿no? No se puede, ojo, bajo ningún concepto crear tributos o modificar tributos por un informe en la Asamblea Nacional. Mientras tanto, Mauricio, está por iniciarse ya el año electoral. El Consejo Nacional Electoral debe comenzar tan pronto como febrero con la planificación de las elecciones presidenciales del 2025 y deberán irse ya definiendo candidatos, sus procesos de inscripción, la organización de las próximas elecciones. Habrá nuevas votaciones para consulta popular, para reforma constitucional, adicionalmente a las elecciones generales. Esto quiere decir que ya en este mes de febrero deberá declararse el inicio del periodo electoral. Efectivamente, Gustavo, y por eso es importante también tener en cuenta lo que ocurre con temas tan álgidos como el tributario en la Asamblea Nacional y en el Ejecutivo, porque hay probabilidades de que Daniel Noboa busque su elección definitiva para 4 años o que bastantes de los 137 legisladores hagan lo propio. El país debe estar muy atento para premiar con un voto definitivo de 4 años a quien haya hecho bien su trabajo en este año y medio y castigar a aquellos que nos dijeron una cosa en campaña y terminaron actuando de manera distinta. Tradicionalmente hablando, ya en cuanto al tema electoral, Gustavo, tú lo has dicho, el Consejo Nacional Electoral por calendario regresivo hace que si se fija una fecha como corresponde en febrero de 2025 para una primera vuelta y elección de legisladores, tengamos que oficializar el arranque del año electoral en muy pocos días, diría yo. Si bien no se tiene claridad qué domingo del mes de febrero de 2025 acudiremos los ecuatorianos a las urnas, pues habría que tener en cuenta que probablemente sea el 9 o el 16 de febrero, fechas intermedias de dicho mes, con lo cual, literal, estaríamos a entre 10 y 15 días de que el CNE dé luz verde para todo lo que veremos en los próximos meses. Pero habrá, abogado Alarcón, un ejercicio previo que sería la consulta popular. Quizás ahí también se va a jugar el porcentaje de aprobación del presidente de la República, más allá quizás de la resolución de la Corte Constitucional y la reducción importante de preguntas aceptadas que pasaron el control de constitucionalidad, aunque todavía quedan ahí unas 4 pendientes. Y sin olvidarnos de un tema adicional, Rosana. A finales del año pasado, la Asamblea Nacional aprobó ese cambio constitucional para permitir que las Fuerzas Armadas apoyen en la gestión de la seguridad interna a la Policía Nacional. De acuerdo a lo que establecen las normas vigentes, el Consejo Nacional Electoral debió convocar en 45 días a un referendo constitucional, a esa jornada de votaciones, para que los ecuatorianos nos pronunciemos de manera definitiva a favor o en contra de lo actuado por la Asamblea Nacional. Ha pasado más de un mes y lo que ha hecho el CNE, quizá para ahorrar recursos, es alargar el tema para ver qué pasa con esta consulta popular que en 2 paquetes ha intentado poner el Ejecutivo a consideración de los ecuatorianos. Creo que después del revés de la Corte Constitucional hace pocos días respecto de varias de las preguntas, lo responsable para este gobierno, más allá de cumplir o no cumplir una promesa de campaña, es decir, que se reflexionará mejor los contenidos,
que vamos a poner en stand-by la consulta y permitir más bien que en un tema urgente, que ya debería incluso tener fecha, podamos los ecuatorianos ir a las urnas a ratificar lo aprobado por la Asamblea Nacional. Todos estos procesos, por otra parte, se darán con la misma configuración del Consejo Nacional Electoral dirigida por Diana Tamaint, quien acaba de recibir, por llamarlo así, una cortesía del presidente de la República, nombrando cónsul a su hermano en el consulado de Nueva York. Dejaré yo de lado esos nombramientos que hemos visto en redes sociales, que habrá que recontra confirmarlos, para decir más bien, Gustavo... Bueno, lo confirmó ayer la ministra del Interior en entrevista. No, y estoy totalmente, por eso digo, más allá de las redes sociales hay el tema, eso creo que es obvio, de confirmación, recontraconfirmación, y creo que habrá razones por las cuales se hace lo que se hace. En lo personal, mi preocupación radica, Gustavo, en el hecho de que el actual Consejo Nacional Electoral entró en funciones en noviembre del 2018, que había que darse una renovación parcial, probablemente de minoría, 2 de los 5 consejeros, hace ya 3 años, y que hoy, con periodo completo, vamos a tener que ir a una renovación total del Consejo Nacional Electoral, y aún así esta será postergada, porque declarado año electoral en los próximos días, los miembros del CNE se convertirán en intocables. Sus funciones terminarían, ojo con esto, Gustavo, después de proclamados oficialmente los resultados de las elecciones de 2025, es decir, probablemente en abril de 2025. 6 años y medio después de haber sido designados, violando incluso la Constitución en cuanto al tiempo de duración de su mandato. Ese es un detalle importante que no debería pasar por alto y que no es, como algunos creen, responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, sino irresponsabilidad de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que, más allá de sus conformaciones, ha quedado en evidencia de ser inepto para poder hacer concursos públicos como manda la Constitución y las normas respectivas. Volviendo al tema actual, coyuntural, a lo de la Asamblea Nacional y la discusión de los decretos urgentes del presidente de la República, ¿cómo ve allí el futuro de esta relación, de este acuerdo político entre ADN, correísmo y socialcristianos? En un país donde hay poca madurez política, creería yo que si se bloquea y se da de baja el proyecto de ley de urgencia en materia económica que aumente impuestos, habrá fricciones y probablemente rupturas. Si hubiera madurez, si hubiera sensatez, se diría que pues hay razones de sobra para que esta discrepancia tenga lugar y que por lo tanto el acuerdo sigue para trabajar precisamente en una propuesta consensuada de nuevas reformas tributarias o nuevas medidas en materia económica que sean pensadas y tenidas en cuenta incluso las opiniones Estas diferencias, Mauricio, que ya se están viendo en este pacto inicial, podrían provocar que esta propuesta económica urgente del presidente Noboa pase por el Ministerio de la Ley. Como pasó con Guillermo Lasso, y por eso mencionaba Rosana hace un momento que es importante que se niegue y se archive si es que efectivamente hay oposición de al menos esos 3 bloques al interior de la Asamblea Nacional: Revolución Ciudadana, PCC y aliados, y Construye. No vaya a ser que, como sucedió con Guillermo Lasso, hayan abstenciones, se deje el proyecto de ley en el limbo y entre en vigencia por el Ministerio de la Ley, como se conoce, una vez que el tiempo de 30 días establecido en la Constitución fenece. Veamos, y creo que es importantísimo, el proceso de vigilancia ciudadana, de seguimiento y de control social para evitar manipulaciones y distorsiones y que después digan, bueno, nosotros hicimos lo que correspondía, lamentablemente no se pudo hacer más. Creo que está muy fresca la memoria del país respecto de lo que sucedió con la reforma tributaria de Guillermo Lasso, como para permitir ingenuamente que vuelva a suceder lo mismo en el caso. ¿Qué papel está jugando, por otra parte, el desarrollo de este conflicto armado interno en Ecuador en el ámbito político? Yo diría, Gustavo, que si bien se ven algunos resultados,
Hay principalmente organizaciones políticas que pensando en 2025 están andando con pies de plomo. Todos estamos de acuerdo en que hay un grave problema nacional, todos estamos de acuerdo en que hay que tomar medidas, no obstante hay que estar vigilantes de cuál es el resultado de lo que ya se ha decidido. Tuvimos un decreto de estado de excepción, tuvimos un decreto que estableció el conflicto armado interno, se ha dicho que su duración es de 60 días, que se podrá prorrogar por 30 días, y yo diría cuáles han sido los resultados durante estos primeros días, hay que decirlo así, de implementación de las medidas respectivas, de esas acciones militares ordenadas en el decreto ejecutivo 111. Las cifras, en lo personal, me generan muchas dudas, no solo por la baja capacidad de las Fuerzas Armadas de detener, de aprender a los miembros de los grupos catalogados como terroristas, sino también en cuanto a la forma en que la justicia no cuenta con insumos para poder poner en firme esas detenciones y esas aprehensiones, devolviendo a la libertad a muchos de estos elementos, bien sea por negligencia de la Fiscalía o porque efectivamente sigue habiendo corrupción en la justicia, ¿no? Ese tema es no menor. Y creo que las cifras de presentar apenas unos cientos de detenidos claramente identificados como terroristas respecto de organizaciones que son de decenas de miles de miembros es penoso, porque estamos hablando de una efectividad de menos del 1%, Gustavo. Otro tema muy importante que está dándose en Ecuador es lo que sucede en la Corte Nacional de Justicia, en donde hay renovación de jueces, elección de un nuevo presidente de la República, tema que no se definió y que tiene plazos perentorios. Me parece que el día sábado se cumple el plazo en el cual tiene que elegirse un nuevo presidente. ¿Cómo mira esa otra situación? Una nueva prueba, Gustavo, de la debilidad institucional que atraviesa nuestro país. Imagínate lo que significa que de una corte de 21 miembros, no todos estén habilitados para elegir autoridades, porque no hay reemplazos, porque el concurso fue declarado nulo por los indicios de corrupción, de metida de mano, porque hay con jueces temporales definitivos de categoría A, de categoría B, porque hay pugnas al interior del cuerpo colegiado respecto a quién elegir, por qué elegir y qué hacer. La justicia es importantísima, es uno de los pilares fundamentales de la vigencia de una democracia y de un Estado de Derecho, porque cuando los poderes políticos logran cooptar el Ejecutivo y el Legislativo, solo la justicia, con la aplicación irrestricta de la ley, puede constituirse en un contrapeso de ese poder que incluso podría constituirse como abusivo, pero una justicia que funcione, una justicia independiente, una justicia sin oscuros, sin dudas, sin preocupaciones internas y externas. Así es que esperemos que más allá de los tiempos, más allá de tener apenas algunos miembros con capacidad de elegir y ser elegidos, podamos encontrar una salida urgente para destrabar una cuestión tan básica y elemental como tener una cabeza de una Corte Nacional. En ese sentido, Gustavo, creo que hay que hacer a través de este espacio y de otros un llamado a la actuación responsable de los jueces nacionales para que más allá de sus intereses particulares o su espíritu de cuerpo, piensen en el país y en la necesidad de estabilizar la situación de una justicia que claramente por parte nuestra no cuenta con confianza respecto de lo que están haciendo. Ahora, por decisión de los jueces y a través de sus actuaciones se ha definido una especie de segunda vuelta que tendría que tomar ya una figura, una definición hasta el día sábado. La elección estaría entre Iván Saquicela y la jueza Daniela Camacho, y las lecturas que se dan es o de renovación de la Corte o de continuismo. Y pues más allá de continuismo o no continuismo, más allá de paridad o no paridad, lo óptimo en este caso es actuar en función de las normas y actuar en función de lo que ha sido costumbre al interior del Pleno del Consejo Nacional Electoral, que empiecen los jueces a discutir elementos que resultan altamente subjetivos, como si aplico o no aplico antigüedad, si aplico o no aplico estado de ánimo, o si aplico o no aplico el tono de voz. Perdónenme, pero es ridículo.
Tenemos en este caso el punto de partida problemático, que es no contar con 21 jueces listos para elegir a su autoridad, tener una votación menor. Y en ese sentido es absurdo querer que prácticamente con 15 jueces eligiendo se logre un consenso para poder designar a la autoridad, habiendo más de un candidato. En este caso, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es las votaciones, sí, los apoyos al interior, por supuesto que sí, más allá de si continuismo o no continuismo, paridad o no paridad. Tampoco es, por favor, jurídicamente viable que ante un escenario que deje en el limbo la designación, una segunda vuelta, como Gustavo lo señalaba, se busque encargar la presidencia de la Corte a un magistrado por cuestiones de antigüedad. Eso es absurdo. Vamos a tener no solo defensor del pueblo encargado, defensor público encargado, Consejo Nacional Electoral prorrogado, sino presidente de la Corte Nacional de Justicia encargado. De nuevo, Gustavo, un llamado a la responsabilidad, en este caso, a quienes están dentro y tienen capacidad de elegir y ser elegidos, a actuar pensando en el país. Bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Gustavo, Rosana, un abrazo para ustedes y para nuestra audiencia de Antena 1. Declaraciones del abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las 8 horas con